Uno de los aspectos que más me interesa a mí del arte es poder ofrecerle al espectador un pasaje a un otro lugar en el cual las reglas son diferentes. Trato de construir la obra como un espacio en el cual el espectador ingresa en la ficción. Bueno, a partir de la invitación de Cecilia a pensar un proyecto para Art Basel Cities, Buenos Aires, lo que se me presentó a mí fue un desafío en dos direcciones distintas. Una, hacer una obra de carácter público, y la otra característica es que sea en la ciudad de Buenos Aires. Yo pensé en un lugar que es un muelle y que te permite alejarte de la ciudad a tal punto de tener una perspectiva desde afuera. El título del proyecto es Perspectiva de ausencia y remite también a una fantasía bastante recurrente en mi trabajo, que es poder ver tu lugar sin vos. El lugar es un borde, es un límite reconocible de Buenos Aires. Buenos Aires termina abruptamente y comienza el río. Ese golpe abrupto, ese cambio, esa transición, te da la sensación de estar mirando el lugar al que vos pertenecés, pero desde afuera, como si la ciudad no existiera. Quizás uno de los elementos más constitutivos del lugar es esa línea de horizonte que lo contiene. El horizonte tiene esa carga casi virtual, te acerca mucho a la ficción. Es una línea que uno no puede tocar, es un algo que solo existe a la distancia. Son espacios inabordables, que uno nunca puede sentir que lo termina de conocer. Cuando a uno le impiden llegar al final, el final se lo imagina. Y eso es algo que me parece potente en arte.